Bueno, ahora sí, ya estamos. Creo que está todo en orden. Eh, Acá tengo más gente en la sala de espera, así que bánquenme que me quedaron algunos compañeros ahí esperando. Así no se quedan afuera estos chicos. Bueno, como les decía, buen día a todos y a todas. Un poco la idea de esta charla es recorrer algunos ejemplos que para nosotros son interesantes porque toman esta idea o este juego semántico y real del espacio específico y el espacio inespecífico. Como sabrán, a lo largo de estos años han visto que en la arquitectura hay clasificaciones que hacemos los arquitectos, pero que nos permiten de alguna manera poder estudiar un poco la propia disciplina, ¿no? En ese sentido, la idea de esta charla, mientras voy haciendo dando ingreso a compañeros. La idea de esta charla es trabajar sobre este juego que les decía recién, de hacer una exploración espacial sobre el espacio específico e inespecífico, que quizás en algunas tipologías edilicias se hace difícil de diferenciar. En algunos de los que vamos a ver, esa diferenciación se va diluyendo a medida que la función empieza a ser eh, más íntima y está más relacionada a las sensaciones que uno vive, como puede ser un edificio específico para la oración o para la introspección o el encuentro con sus propias creencias, sea cual sea. En ese sentido, estos límites se diluyen y se hacen mucho más evidente en aquellos edificios donde la función toma mucha fuerza, es muy genérica, muy específica, no genérica, y, y muy definida, como puede ser un hospital. Vamos a ver cómo, en principio, otras disciplinas. A mí me gusta comenzar siempre la charla con esta imagen, que es de una película muy antigua del año 41 de Orson Welles, que se llama Ciudadano Kane, Citizen Kane, que era un magnate de los medios de esa época, eran básicamente los periódicos, medios gráficos, y la idea de Orson Welles en esta película es tratar a partir de los otros componentes que componen o todos los subsistemas, podríamos llamarle, de, un, de una película, como puede ser la escenografía, tratar de magnificar la presencia del protagonista, de Kane, ¿no? En ese sentido, acá ven la imagen de una K que nada tiene que ver con la política argentina, pero que un poco muestra lo que es la casa del ciudadano Kane, ¿no? De este hombre. Y si ustedes ven acá en esta escena, que es la sala de living, acá está Kane en su sillón, un sillón relativamente normal, ¿no? Muy ornamentado, la mesa ratona, los candelabros, algún florero por allá atrás, una boca del hogar. Y si ven en la puerta de la boca del hogar, hay una figura humana que cuando uno la reconoce distorsiona todo, ¿no? Que tiene que ver, esta es la mujer de Kane, la esposa de Kane, y fíjense que cuando uno ve eso, nota que la mesa ratona es gigante, que Kane es gigante, que los candelabros son gigantes, todo se resignifica. Esto es un juego bastante interesante en el cine, tanto en el manejo de las escalas como en el manejo de la noción de recorrido, la visión de recorrido, ¿no? En este sentido, en la película El nombre de la rosa, cuyo libro es de Humberto Eco, ustedes pueden ver cómo el conocimiento se representa, o el acceso al conocimiento se representa como un camino muy tortuoso y un recorrido ascendente y vuelvo a decirlo, y tortuoso, ¿no? O en otras películas como Odisea en el espacio de Stanley Kubrick, ya el recorrido es un recorrido que carece de una de las variables que lo condiciona fuertemente al espacio, que es la gravedad.
esto que ocurre en la Tierra, ¿no? Entonces, ya en el momento donde Kubrick quita una de las variables que condicionan el espacio, como esta es una variable extrema, ¿no? Nosotros no lo podemos hacer en la arquitectura, pero imagínense que lo pudiéramos hacer, el espacio se resignifica totalmente, pues ya no hay piso, ya no hay techo, ya no hay laterales, las partes del espacio, o los bordes o los límites del espacio, se tratan de la misma manera, ¿no? Y quizás, más allá de eso, se puede jugar con otras escalas, como la escala urbana en Blade Runner. Y yo siempre pongo esta imagen del tren fantasma, una atracción antigua que ya no existe más, que ya no se usa más, que juega con esto del recorrido y las sensaciones que uno puede ir sintiendo a lo largo de todo ese recorrido, ¿no? A partir de la sorpresa. Esta estrategia, si vamos a la escala urbana, fue muy utilizada desde que la arquitectura, desde una arquitectura inconsciente, como era la arquitectura urbana o el urbanismo del medioevo. En este caso es una ciudad medieval, Pamplona, una ciudad española medieval que está amurallada y que tiene su ciudadela, su fuerte, y adentro, por fuera, en las murallas, pero dentro de las murallas está la ciudad medieval. Y en este caso se juega con una condición muy particular y muy específica que tiene que ver con hacer que el invasor, que el externo, al entrar a la ciudad, entre en un laberinto difícil de reconocer, que le dé una desventaja frente al que se defiende, ¿no? Sin embargo, el que vive ahí adentro conoce todos los recorridos. Este juego de defensa es lo que hoy miramos en las ciudades medievales y a nosotros nos atrae mucho, porque no podemos prever, no podemos predecir qué va a pasar más adelante. Entonces, esa situación del espacio inespecífico de la ciudad, que es la calle, en este caso, y las plazas, nos van permitiendo un laberinto que nos permite a nosotros manipular de alguna, o a nosotros como perceptores o usuarios del espacio urbano, disfrutar de esa sensación de sorpresa permanente a una relativa corta escala. Pero más acá en el tiempo, cuando los años fueron pasando, cuando ya la defensa no era un problema de las ciudades, sino que se pacificó de alguna manera esta situación, aparece aparece la estructura del Estado más, no como lo conocemos hoy, pero en el caso de los imperios, de un Estado que podía dar bienestar a sus habitantes, aparece la idea de la representación de ese espacio en la estructura urbana, y es ahí donde se rompen estas estructuras abigarradas y tortuosas para empezar a generar puntos de tensión e imponer o superponer una trama totalmente diferente a la existente, ¿no? Una trama totalmente previsible que une ciertos puntos de interés de la ciudad como presencia del Estado en su estructuración. Esto es París, es el plan de Haussmann. A mediados del siglo XIX, el barón Haussmann propone esta apertura de diagonales y grandes avenidas y bulevares que hoy caracterizan a París, pero esto se hizo sobre una trama existente, rompiendo y demoliendo la ciudad existente para poder producir estas abras, ¿no? Y estas abras lo que permitían era eso, poder tener una condición totalmente opuesta a la anterior, de anticipación y de unión visual o de tensión visual entre puntos muy característicos e icónicos de la ciudad, como eran, bueno, en este caso era la ópera de la Bastilla, pero hay otros, el Arco del Triunfo, otros elementos que ustedes conocen de París seguramente por las imágenes que hay en los medios. Y en la arquitectura de esa época, en la arquitectura del Cinquecento y del Renacimiento para esta parte, con el descubrimiento del método de la perspectiva, en la representación bidimensional, que hasta ese momento era plana, y aparece la posibilidad de representar el recorrido y de representar la profundidad del espacio
en la bidimensionalidad, eso impacta en el espacio de una manera muy particular y es tomado como una herramienta de manipulación de la propia proyectación del espacio. Esto es clave y nosotros lo vamos a tratar de verificar en el ejercicio. Esta es la escala regia de Bernini, una escalera que le permite al Papa ir de un punto a otro, no tiene más interés que eso, podía ser una escala cualquiera, pero es una escalera cualquiera, pero es una escalera donde va a pasar el Papa, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene un tratamiento espacial. Si ustedes ven en la planta de esta escala regia, acá nos vamos a acercar ahora, fíjense en esta imagen de planta, cómo Bernini tensiona los dos muros que, digamos, en el recorrido de ascenso del tramo de la escalera, ¿no? Además se tuercen los muros para tensionarlos y se genera un ritmo de columna equilibrado en el tramo, pero que se juntan de a dos, cambia el ritmo para acentuar el descanso. Pero además de todo eso se coloca en este punto, que es el punto de entrada, donde cambia el sentido, uno entra por acá y gira y circula por acá, aparece una estatua ecuestre que tensiona y llama la atención para que uno no tenga que no mire y no anticipe la mirada lateral, como condicionando la sorpresa que va a producir esto. Entonces, cuando uno entra, mira esta estatua, y cuando gira, acá está la estatua, ve realmente ese espacio tensionado por los dos muros que se comprimen y el ritmo de columnas que va cambiando y anunciando los diferentes espacios dentro del espacio. Pero es interesante, a mí me gusta detenerme en esto, ¿no? En la comparación entre la realidad y la representación. Esto es lo que Bernini le presenta al Papa seguramente para convencerlo de que había que hacerla, y lo engaña de alguna manera porque está casi como lo que hacía Orson Welles en Ciudadano Kane, ¿no? Con la escenografía, distorsionando todas las medidas de todo, porque esto no tiene nada que ver con la escala de este espacio. Fíjense que acá está la estatua ecuestre, que ven acá a la derecha, y la gente es muy pequeña, acá la gente no creo que sea tan pequeña como se muestra ahí. Hay también una manipulación de la representación para comunicar la intención, lo que uno quiere hacer, ¿no? Como les decía al principio, estos espacios son bastante más didácticos en el sentido de explicar lo que queremos hacer en este esquicio, porque es donde la manipulación del espacio nos permite a los arquitectos manipular las sensaciones de quien lo habita. Son los espacios donde hay una mancomunión o tienen una función específica del encuentro con la propia fe, con la propia interioridad espiritual. En ese sentido, San Pedro es como la máxima expresión en cuanto a jerarquía eclesiástica o de la propia liturgia, con una escala magnífica, pero además hay otros ejemplos. Bueno, en esto pueden ver la secuencia desde la escala urbana, ¿no? La Plaza de San Pedro, una instancia intermedia de anticipación con una gran escalinata que da la bienvenida, y el ingreso a la iglesia con esa foto que veíamos recién, con ese recorrido muy direccional que permite posicionarnos o manipular la sensación frente a Dios, ¿no? Pero en otros ejemplos, esta es Santa Sofía de Constantinopla, hoy Estambul, que era quizás la iglesia más importante de Oriente en el Imperio Romano de Oriente. Hoy es una mezquita. Fíjense que ahora van a ver la escala, la manipulación de la escala, que hace, sin duda, produce el mismo efecto que en San Pedro, en una condición lineal, acá en una condición, digamos, puntual. Paren que voy a hacer una pequeña operación porque alguien había escrito ahí. A ver si puedo hacerlo. Ahí está. Bueno,
Y en edificios más pequeños o intervenciones más pequeñas, también en la misma época, este es Miguel Ángel, esta es la Biblioteca Laurenciana, una pequeña obra, pequeña, es grande, pero es pequeña frente a lo que estábamos viendo, en la iglesia de San Lorenzo, en Florencia. Simplemente estas son dos partes de la Biblioteca Laurenciana, falta el depósito de libros, esta es la sala de lectura, que es ese espacio muy lineal y muy ordenado que ven abajo en la planta, y su ingreso, el ingreso a la biblioteca, que es un espacio totalmente diferente. Fíjense la diferencia entre planta y corte, un espacio muy equilibrado, el de la sala de lectura, y un espacio de una escala totalmente diversa, el espacio del ingreso. Y el espacio del ingreso, seguramente lo han visto en historia, es con esta escalera que presiona al espectador en el espacio y obliga casi a subir y a entrar, ¿no? A la propia biblioteca, a la sala de lectura. Y la sala de lectura es un espacio previsible, ordenado, con los cánones específicos de la arquitectura de la época, totalmente contrapuesto al anterior. Esta contraposición también es un juego interesante que permite a los arquitectos a veces manipular algunas de las sensaciones o magnificarlas. Y viniéndonos más cerca, quizás ya a mediados del siglo XX, siempre caemos en Le Corbusier, porque Le Corbusier, lejos de ser rupturista, fue siempre un arquitecto que supo tomar muchas cosas de la historia de la arquitectura, un gran estudioso de la arquitectura clásica, y en este caso es en el Carpenter Center de un centro de arte en Harvard, en Cambridge, en la Universidad de Harvard. Trabaja con esta idea que él venía trabajando, que reconoce de la arquitectura clásica, de la promenade, del recorrido, de la manipulación de ese recorrido, y en este centro de arte lo que hace es meter una rampa que no es solamente una rampa que permite el acceso, sino que es una rampa que permite transitar por adentro del edificio sin usar el edificio. Abre como una nueva puerta a este juego no solamente del recorrido, pero no de casi como haciendo un paralelismo a esto que tiene la filosofía y fue tomado por el cine, esto del voyeur, del espectador, ¿no? Del espectador que no se compromete, que pasa de largo y no entra, no juega a ese partido, sino que mira, ¿no? Como decía Charly García, que mira la fiesta de afuera, digamos. Saber ver, saber recorrer y no participar y no comprometerse. En este sentido, este edificio que es magnífico, porque bueno, hoy acá hay un edificio que toma esta rampa y permite, es un edificio de Renzo Piano, si mal no recuerdo, capaz me equivoco. Pero bueno, básicamente la rampa circula por dentro del edificio y nos permite tomar la opción de entrar, en todo caso, o continuar y seguir por otra calle. Y este recorrido, como les decía recién, abre la puerta a nuevas sensaciones que tienen que ver con esta idea de ser mirado desde adentro o mirar desde afuera hacia adentro para ver lo que está pasando, ver las actividades, ¿no? Estos son los espacios específicos de actividades y lo que veíamos antes eran los espacios inespecíficos de recorrido. Y quizás una obra que a mí particularmente me gusta mucho porque es muy elocuente en esto, contrapone muy claramente las dos piezas o las dos partes del edificio, es la Casa de la Música de Oma en Oporto, una obra de no hace muchos años, que es básicamente una sala de música, y como toda sala de música tiene un rigor, digamos, Koolhaas en esta obra sabe reconocer dónde se puede jugar y dónde no se puede jugar, con qué se puede operar y con qué no se puede operar, cosa que muestra la calidad de la arquitectura de ciertos arquitectos. Es decir, una sala de música,
hay que ser muy respetuoso porque uno puede, como quien dice vulgarmente, chocar la calecita, ¿no? Es muy peligroso jugar con una sala de música que no cumpla con los cánones tradicionales de una sala de música. Está muy atada a la acústica y en ese sentido hay dos escuelas básicamente que manejan las salas de música, las salas de concierto en el mundo. La escuela americana de un acústico que se llamaba Russell Johnson, que fue el primero, uno de los primeros que planteó la tipología en arena, como es la Filarmónica de Berlín, con la orquesta en el centro y rodeada de plateas. Y la otra escuela, que es la escuela clásica, la escuela europea, que se basa básicamente, su obra paradigmática es la Ópera de Viena, que es la shoebox, la sala de una proporción más larga que ancha, como una caja de zapatos, por eso shoebox, y tiene una proporción 1:3. En ese sentido, Koolhaas trabaja con esa proporción, toma esa proporción, toma esa geometría y trabaja con una sala totalmente clásica. Con lo cual la sala no toma protagonismo en el edificio. Lo que toma protagonismo es todo lo otro, ¿no? Todo lo que no es la sala, el espacio inespecífico. Y es en ese sentido donde OMA nos acompaña a nosotros en un recorrido por todo el edificio, alrededor de todo el edificio, que es lo que le termina dando la geometría al propio proyecto. Y es todo esto que ustedes ven alrededor de esta caja rectangular. En este sentido, vamos a hacer un recorrido rápido, pero este es el espacio más interesante, se podría decir, del edificio, que es todo este recorrido. Uno entra, tiene las boleterías acá abajo, tiene el lugar del shop para comprar cosas, y entra directamente a la escalera donde en este primer descanso le cortan el ticket para pasar para seguir subiendo, y van apareciendo en esta situación casi del tren fantasma, como ventanas a la ciudad, donde uno puede ir mirando y reconociendo la ciudad y viendo la altura donde está y teniendo como perspectivas más largas que desagobian de alguna manera el recorrido agobiante de este espacio donde ningún plano coincide con nada, digamos, son planos inclinados, elementos muy difíciles de asumir en la arquitectura, en el reconocimiento clásico del espacio. Y a medida que vamos subiendo, vamos entrando a diferentes bandejas del proyecto, ¿no? Seguimos recorriendo, vamos viendo lo que pasa en la ciudad, vamos subiendo. Esta es la sala no, como verán ustedes, es una sala totalmente convencional, donde está el lugar de la orquesta, acá, el lugar para el coro, que puede ser utilizado por público, el órgano, todo lo que tiene que tener una sala tradicional. Y otro edificio que también de OMA, que toma esta idea del recorrido, del espacio inespecífico, como pieza de trabajo de la propia arquitectura, es la Biblioteca de Seattle, donde una serie de programas mixtos, no solamente de bibliotecas, sino hay depósito de libros, hay, como ven ahí, lugares de formación, hay tiendas, hay auditorios, estacionamiento, bueno, un montón de administración. Todo eso tiene que ser unido y cosido por una serie de espacios de recorrido que no solamente están tomados como pasillos o como espacios de recorrido, sino que además son parte del programa, la sala de lectura, las salas de estar, ¿no? Una plaza en planta baja, todos esos espacios están sumados al programa inespecífico o que llamaríamos inespecífico, ¿no? Que tienen otras leyes de trabajo. Es un corte, pero básicamente en la maqueta es muy elocuente en la representación cómo están representados los espacios específicos y duros, con estas cajas cerradas, y los espacios inespecíficos o más manipulables sin la piel, ¿no? Como libres, ¿no? Y después aparece esta piel que cubre todo, que termina de unificar al edificio. Esta es la plaza, ¿no? La plaza de acceso. Y ya en España,
en la zona de Galicia, Miralles y Tagliabue, Enrique Miralles y Benedetta Tagliabue, producen este aulario para la Universidad de Vigo, y un aulario que no deja de ser eso, lo que todos conocemos como una serie de aulas con pasillos que los unen, podría ser la Facultad de Arquitectura. Imagínense qué es el espacio específico y qué el inespecífico, y detengámonos a pensar cuál es la, digamos, en la memoria de cada uno. Ustedes tienen una memoria relativamente corta, de 3 años, prácticamente de 1 año, porque están siendo 2 virtuales. Pero en los que tenemos más años, todos nuestros mejores momentos de la facultad no están adentro de las aulas, están en el espacio inespecífico, en el exterior. Y eso no es porque el exterior sea mejor que el interior, sino porque es realmente donde intercambiamos con nuestros compañeros, con nuestras compañeras, donde se produjeron las discusiones políticas más fervientes, digamos, donde todo pasó en el espacio inespecífico. En el espacio específico pasaron cosas, para mi modo de entender, en mi recuerdo, más intrascendentes. Y entendiendo esta lógica de funcionamiento de un aulario, Miralles y Tagliabue producen este edificio, que es una serie de aulas genéricas que cumplen con una condición del programa, con ciertas medidas que tienen que tener las mesas dispuestas de cierta manera, pero donde provocan lo distinto es en todo este espacio de unión y de unificación de esas aulas, que son estos pasillos, estas plazas, casi como recomponiendo una idea de ciudad, ¿no? De esa calle medieval que veíamos hoy, ¿no? Que donde algunas piezas se giran, se provocan algunos ensanches y algunos incrementos de superficie que dan para que se generen nuevas actividades. Y es por esto que no solamente el tratamiento de la planta es diverso, sino que el tratamiento del corte es diferente, ¿no? Aparecen lugares para sentarse, para encontrarse, para charlar con amigos y amigas, y tiene una escala más reducida, y aparece un espacio para circular que tiene una escala un poquito más alta. Y si lo vemos, bueno, esta la paso, pero si lo vemos en el corte, el límite entre el espacio específico e inespecífico, que es este tabique, en el techo está muy anunciado por esta B en el corte, que permite la entrada de luz cenital en el aula y la entrada de luz cenital también en la parte más alta de circulación. Y como les decía al principio, un poco los espacios estos que vamos a ver ahora son algunos espacios de encuentro con la fe y con la propia espiritualidad. Esta es la capilla San Bernardo de Nicolás Campodónico, que me gusta mostrarla porque en este caso no hay un recorrido, quizás como veíamos en los otros, sino existe el recorrido, pero no existe un recorrido condicionado por la arquitectura, sino quizás más condicionado por la luz, por cómo el sol se mueve y cómo ilumina el espacio. Esta capilla la han visto 750 millones de veces. Para mí siempre me gusta recordar que es muy interesante entenderla en su contexto, en un contexto campodónico. Este es el campo de la familia de Nicolás Campodónico. Él tiene que armar como esta especie de muros de contención para poder ir manipulando la escala, desde la escala del territorio a la escala del espacio de la intimidad. Entonces produce este muro perimetral que condiciona la escala del espacio, para después ir metiéndonos dentro de la capilla, primero en un espacio muy oscuro y muy comprimido, para después abrirnos a la propia capilla, que no es ni más ni menos, no es una iglesia, no es como lo que veíamos en San Pedro, que tenía que albergar a mucha gente. Es un lugar para 2 o 3 personas, 5 personas como mucho, que es la familia, ¿no? Con un componente adicional, que es el lugar donde los propios padres de Nicolás le plantean la voluntad de ser depositados luego de su muerte, ¿no? Con lo cual hay una condicionalidad muy fuerte en todo lo que tiene que ver con el tratamiento espacial. Y la elección del material no es casual, porque tiene que ver con el propio entendimiento de cuál es el material de la pampa, ¿no?
que le da o condiciona de alguna manera las construcciones en la pampa, que es la tierra cocida, que es la piedra pampeana, digamos, que es el ladrillo. Y de alguna manera la hace más propia del lugar donde se asienta. Bueno, sigo admitiendo gente, Jonathan, a pesar de que ya estamos avanzados. En ese sentido, como les decía, este gran ventanal tiene la orientación justa para poder permitir ver el recorrido del sol y esta sombra que se va dando. Hay varios videos en YouTube, si lo quieren ver, cómo el sol va bañando y va tiñendo de una manera diferente y va cambiando y condicionando el espacio permanentemente. Lo mismo o algo similar hace Peter Zumthor en esta capilla de los hermanos Klaus en Alemania, donde por un procedimiento constructivo diverso, totalmente diferente, no aditivo, sino sustractivo de alguna manera, porque Nicolás Campodónico lo que hace es sumar ladrillo sobre ladrillo y construir a partir de eso de una manera más tradicional. En este caso, Peter Zumthor arma un encofrado, cuela el hormigón y al sacar el encofrado genera este vacío, ¿no? Que lo quema en realidad, lo incendia por dentro. Esto produce también una textura especial en el propio hormigón que condiciona las características del espacio. Pero además tiene una luz cenital y unas pequeñas perforaciones que son las que iluminan el espacio interior y producen las características particulares para este encuentro con la espiritualidad. Pero yo les decía que estos espacios son donde se funde la función, se funde función o espacio específico y inespecífico. Es difícil acá determinar cuál es el espacio específico y el inespecífico, porque todo es específico y todo es inespecífico. Y por último me gusta siempre terminar esta charla con dos obras de dos arquitectos que a mí particularmente me parecen muy, muy interesantes para poder hablar sobre la manipulación del espacio, que casualmente son portugueses y casualmente son de la Escuela de Oporto, y casualmente Aires Mateus fue alumno de Sisa. La primera obra que vamos a ver es de los hermanos Aires Mateus, que es un museo, un centro de arte, un museo de arte, otro programa muy interesante para poder experimentar sobre estas cuestiones de manipulación del espacio específico e inespecífico. Y también me gustaba detenerme en el tema de la propia representación. En este caso, los hermanos Aires Mateus manipulan muchísimo el tema de la manipulación para poder comunicar sus objetivos o sus propuestas espaciales, trabajando con el blanco y el negro, con este juego de blanco y negro y con las maquetas muy manipuladas y sintetizadas, ¿no? Acá ven un poco una maqueta de este edificio que vamos a ver, donde prácticamente es una horadación de un territorio, sin embargo no es la realidad. Este es un edificio que está puesto en un contexto de un pueblo, de una ciudad, como ven ahí, de una trama urbana. Y fíjense cómo las plantas de alguna manera muestran en un blanco todo lo que es vacío, que no es vacío, porque hay cosas adentro, y muestran con un negro todo lo que es lleno o todo lo que no es jerárquicamente más importante. Y viceversa, en este esquema uno puede ver cómo el espacio inespecífico, el espacio de circulación, está diagramado en color blanco y el espacio específico de uso está diagramado en color negro, ¿no? Está como separado. Estos son básicamente gráficos de análisis o que me gustaría que ustedes se detengan a verlo porque son interesantes para reproducirlo en nuestras propias exploraciones espaciales, ¿no? Fíjense, ahora vamos a ver un poquito este espacio de la izquierda que se ve acá, que es una rampa. Ahora lo vamos a ver en fotos. Pero fíjense cómo las diferentes plantas van cambiando su geometría en función de la manipulación de la representación sobre el espacio específico e inespecífico. Y lo mismo ocurre en el corte, ¿no? Donde de pronto, si bien esto uno podría decir que es vacío, no es lleno, pero tiene el mismo
tono, el mismo grosor que el hormigón, digamos, ese espacio que no es jerárquicamente principal, que nos permite reconocer la escala también del espacio. Esa era la rampa que veíamos hoy, donde uno viene desde el estacionamiento y toma este espacio, y es un espacio donde ya uno lo empieza a condicionar de con qué se va a encontrar. Hay como manipulaciones escalares que no solamente del tamaño del espacio, sino el tamaño de la endija por donde voy a entrar al espacio que viene, cómo entra la luz, e inclusive podría ser un espacio de exposición, este propio recorrido, ¿no? Y después donde encuentro el espacio de exposición, donde hay grandes salas cruzando, estas salas que ustedes veían en la planta que están cruzando por acá arriba, estas se pueden cruzar transversalmente y son escalas menores que permiten la exposición de piezas de otra escala. Sigo dando ingreso. Y en otro edificio de Álvaro Siza, que está en Oporto, que es la Fundación Serralves, una colección de una familia muy adinerada de Oporto, generaron este museo de arte. Vamos a hacer un recorrido por este edificio para ver cómo esta exploración espacial de manipulación de un recorrido puede ser llevado a un proyecto de arquitectura. Este es el ingreso. Oporto es una ciudad con un sol muy presente, ¿no? En este día estaba nublado, pero con una presencia del sol muy grande, con lo cual la sombra es muy interesante. Bueno, acá se ve este ingreso por medio de una especie de loggia o de techo de semicubierto hacia el hall, y que produce sombra. Uno entra a este hall y ya en este hall no hay relación con el exterior, pero sí hay relación con el cielo a través de esta lucarna que baña de luz, de una luz uniforme que no permite recortar las sombras, ¿no? Y después ya paso a las diferentes salas. Estas son salas muy clásicas, digamos, con las proporciones que debe tener una sala para admitir arte moderno, pero con un área de circulación definida por con un cielo raso más elevado, un poco más elevado, y que ya me anticipa la sala que viene, ¿no? Que en su camino yo puedo pasar por un puente y ver por dónde entré, ¿no? Y llego a la otra sala que tiene un poco más de altura que la anterior, pero esa altura no es con mayor cielo raso, sino que es con un descenso del piso. Entonces hay un plano inclinado que me lleva hasta el fondo del espacio y me obliga de alguna manera a establecer un recorrido, y ya estoy viendo que la salida de este espacio va a ser por aquel ángulo, que voy a tener que salir por allá. Cuando salgo, me acerco a ese ángulo de salida, hay una tensión muy particular a partir de una ventana, del recorte de una escala menor, del ingreso a una sala más oscura y del cielo raso y la iluminación cenital. Y cuando entro a esa sala, es una sala muy pequeña, contrapuesta a la anterior, que también me anuncia en uno de sus ángulos la llegada de luz, con lo cual me estaría indicando que yo tendría que seguir por ese lado. No necesito un cartel que me diga que tengo que ir por acá, sino que ya naturalmente, casi como un hámster, me están llevando de sala a sala por diferentes circulaciones. Y cuando llego, miro hacia atrás, veo esa sala que dejo, bajo esta escalera que es muy pequeña y muy alta, pero si miro hacia adelante, veo por dónde venía esa luz, con ese gran ventanal que da al parque, que se acentúa con un ciprés, ¿no? Y llego a esa sala y giro, y tengo en esa sala todo lo contrario de lo que venía llevando, ¿no? De la oscuridad de esa pequeña sala, esta gran sala de exposición con estos grandes ventanales a ese parque que veíamos recién, ¿no? Muy iluminado y muy cómodo. Pero además hay otras cuestiones que tienen que ver con la arquitectura de Siza, de estas manipulaciones de ciertos elementos, como la juxtaposición de dos salas o dos espacios, y romper de alguna manera con el clásico, con el típico vano
Entonces aparecen como dos vanos superpuestos y cruzados que permiten, que hacen que sea difícil definir dónde están los límites de un espacio y del otro. Y cuando vuelvo ya estoy en la planta alta y veo el recorrido, veo el lugar de ingreso, donde inclusive se juega hasta con la estática, la propia estática, sacando un lugar donde naturalmente debería haber habido una columna, esto está colgando del techo. Bueno, estos juegos que producen o algunas situaciones más particulares de una escalera, esta es la escalera que va a la cafetería, en un espacio muy comprimido, donde viene la luz cenital y baña el espacio. Digamos, cada espacio de este edificio está pensado desde la propia espacialidad y ninguno está librado al azar, digamos. Es difícil pensar estos espacios solamente en planta, hay que pensarlos en corte y en modelos, en maquetas para poder imaginárselos. Y eso redunda en una morfología edilicia muy particular y muy difícil de asumir desde nuestra visión canónica y clásica, ¿no?, de la arquitectura. La arquitectura de Sisa es una arquitectura donde la estética es una aparente no especulación sobre la propia estética como preimposición, sino es la estética del edificio es el resultado de la manipulación del espacio interior. Quizás es difícil entenderlo, pero es muy interesante si uno se pone a pensar, que es casi el resultado de la forma interior de los espacios que le da origen. Ahora sí, ya acercándonos a nuestro trabajo, a lo que tenemos que comenzar a hacer, vamos a tratar de, a la manera de Sisa, no especular con la forma exterior de lo que hagamos, sino tratar de especular o tratar de producir espacialidad interior a través de los espacios inespecíficos en su totalidad, tratando de cumplir ciertas reglas de juego, como decíamos con Daniela el otro día y con los docentes, que no podemos romper, porque si las rompemos es casi como hacer trampa y es muy difícil que podamos aprender de nuestros propios compañeros, ¿no? Digo, hay ciertas reglas de juego, que hay un campo de trabajo, como se ve ahí abajo, que tiene una modulación, que hay que producir cierta cantidad de módulos, o tenemos que trabajar con cierta cantidad de módulos, que son 72 módulos, 36 llenos, 36 vacíos, de una cierta métrica de 3 metros de lado. Y acá hay una sugerencia de ciertas estaciones donde nosotros deberíamos pasar, ¿no? El recorrido interior, que nuestras ideas o nuestras propuestas tengan recorrido interior y exterior, que haya espacios dinámicos y espacios exteriores, tanto interiores como exteriores, dinámicos y estancos, tanto interiores como exteriores, que en la volumetría se puedan reconocer llenos y vacíos, ¿no?, la configuración volumétrica, y cuando nos acerquemos a la materialización de esto, no trabajar con los elementos tradicionales de la arquitectura, sino que trabajar con elementos opacos y transparentes y de sostén. Evitar totalmente las grillas, los elementos casi decorativos, ¿no? Es como si yo estuviera haciendo una torta y me detuviera en agarrar la manga de crema y decorarla, pero no me preocupara el gusto de la torta, ni cómo está hecha, si está bien hecha o mal hecha, ¿no? Digamos, lo importante es el interior de la torta. La manga de crema, en este caso, la vamos a dejar de lado, el recubrimiento de la torta, toda la parte de especulación estética, tratemos de dejarla de lado y obviarla en este ejercicio. Y básicamente la luz en el espacio, ¿no? Cómo la luz condiciona, como veíamos recién en la obra de Sisa, o es una herramienta de manipulación muy fuerte del espacio arquitectónico, ¿no? La entrega, ahí dice que contará de 2 partes, hay un registro gráfico del proceso que tenemos que hacer, y el resultado o los resultados finales pueden ser más de uno, puede ser que en el grupo de trabajo no se pongan de acuerdo,
o que no por no ponerse de acuerdo, sino por ponerse demasiado de acuerdo, aparezcan dos situaciones interesantes para proponer, mejor todavía. Los dibujos deberían ser conceptuales, tratemos de manejar el monocromo. Bueno, Dani va a ser bastante como insistente en estas cuestiones y riguroso, los docentes también, lo mismo que en los modelos y en las maquetas. Dada la virtualidad y que es trabajo en equipo, sería ideal que trabajen con maquetas físicas, porque entra la dimensión de la estática, del sostén de la propia maqueta en juego. Pero pueden trabajar con el SketchUp como una herramienta de trabajo, ¿no? Bueno, hasta acá voy a cortar la grabación porque si no esto se va a hacer muy largo. Pero